Hola, bienvenidos a Diferencias fundamentales entre cortes y secciones. En este vídeo, como tenéis ahora en pantalla, vamos a explicar cuáles son las diferencias fundamentales entre los cortes y las secciones, de tal manera que podamos usar cortes o secciones en la representación técnica de nuestros objetos con geometría interna, en cada caso el corte o sección cuando sea más conveniente y hacerlo de manera correcta. Para todo ello nos vamos a apoyar, nos vamos a basar en lo que está publicado en las normas internacionales de dibujo, en esas directrices de la norma ISO. Primero recordaremos que los cortes es una herramienta de dibujo técnico que nos permite representar nuestra geometría interna como visible. Ahora bien, cuando ejecutamos un corte sobre una pieza, se pueden generar dos tipos de resultados: cortes y secciones. Los cortes representan la profundidad y los cambios geométricos de la geometría interna. Formalmente incluyen tanto a la sección como a los elementos visibles por detrás del plano de corte. Y la distribución de los cortes está sometida, está condicionada a las normas generales de abatimiento de las proyecciones. Si estamos usando proyecciones de primer diedro, pues los cortes los abatiremos también siguiendo esas normas de proyección de primer diedro. Por el contrario, las secciones, aunque también proceden del corte, tienen una funcionalidad o una utilidad diferente. Las utilizamos en general para representar una geometría transversal que no queda bien representada en las vistas convencionales. Usar una sección no responde generalmente, o en principio, o principalmente al menos, no responde a representar una cavidad, o por lo menos no únicamente a representar una cavidad. Tenemos más interés en la forma transversal de un volumen. A nivel formal, la sección únicamente incluye a la sección, como su nombre indica, es decir, no vamos a incorporar ningún elemento que represente ningún volumen, ninguna superficie, ninguna geometría por detrás del plano de corte. Os recuerdo que la sección es la intersección entre el sólido y el plano de corte y que la representamos con línea gruesa en sus contornos y como sombreada o rayada en su interior, con un patrón de corte de línea fina, continua, oblicua. Además, los cortes admiten una distribución múltiple, las secciones admiten una distribución múltiple. Así como los cortes están sujetos a las normas de proyección de las vistas, de las proyecciones en general, las secciones son mucho más versátiles en cuanto a distribución. Vamos a desplegar toda esta descripción con varios ejemplos. Mirad, aquí tenemos un primer ejemplo donde presentamos el corte de una pieza. Sabemos que estamos empleando un corte, por un lado, porque el objetivo del corte es presentar la profundidad ciega de este agujero. También podemos ver aquí que esta sección, obviamente con la acotación correcta podríamos determinar si se trata de un agujero cilíndrico, pero en cualquier caso podemos ver que en toda su profundidad no hay cambios de geometría a lo largo como decía, de la profundidad de este agujero. Eso desde el punto de vista de la funcionalidad. Desde el punto de vista formal, sabemos que es un corte porque tenemos aquí la representación de parte del volumen del objeto por detrás del plano de corte. Esta línea de aquí representa, y toda esta superficie que aquí aparece en blanco, es la pared del agujero por detrás del plano de corte. En cambio, aquí tenemos un segundo ejemplo donde también hemos cortado, pero no hemos generado un corte, hemos generado una sección. Mirad, desde el punto de vista funcional estamos interesados en representar qué forma transversal tiene este volumen intermedio, forma transversal que no se puede representar, al menos no con línea vista, en ninguna de las proyecciones, ni en la frontal obviamente, ni tampoco en la proyección de planta o superior.
Y desde el punto de vista de la presentación misma, como veis aquí solamente hemos incluido a la sección. Aunque por detrás tendríamos este volumen del objeto, no está representado, porque estamos ejecutando una sección. Y recordamos que en las secciones solo incluimos a la propia sección. Veamos un tercer ejemplo. En este caso hemos vuelto a cortar el sólido. Esto es un sólido, de nuevo, diferente a los otros dos, muy parecido al del ejemplo 2, pero en este caso nuestro elemento central, además de tener esta forma cuadrada de esquinas redondeadas, tiene una ranura en uno de los lados. Pues bien, hemos ejecutado el corte y de nuevo lo que hemos producido no es un corte sino una sección. De nuevo estamos interesados en la forma transversal. En este caso la forma transversal tiene una cavidad, pero el interés sigue estando en la forma transversal de este volumen intermedio. Y de nuevo no representamos nada por detrás del plano de corte, es decir, la representación solo incluye la sección. Y aquí tenemos un tercer ejemplo, quizá un poquito más complejo, en donde estamos ejecutando un corte para representar una forma transversal, pero porque tenemos interés también en los volúmenes que hay detrás del plano de corte. Es decir, aunque no es su función principal, los cortes se pueden utilizar también para presentar formas transversales, pero cuando estamos interesados en representar a la vez en el corte lo que hay por detrás del plano de corte. Bien, en cuanto a la distribución, como comentaba en la descripción, los cortes están condicionados a las normas de proyección convencionales. ¿Vale? En este ejemplo nosotros estamos cortando el objeto por este plano de corte, vemos la traza del plano de corte en la planta, las flechas apuntan hacia arriba y por tanto nuestro corte tiene que aparecer aquí arriba en posición de alzado, con este sentido de abatimiento que nos lleva la apertura de los agujeros, la parte ancha de los agujeros hacia arriba. Sin embargo, cuando usamos una sección, cuando estamos seccionando otro sólido, obviamente con otro objetivo, que es el de mostrar la forma transversal de este volumen central, nosotros podemos seguir la distribución clásica de corte y generar la sección donde en principio estaría el corte también de acuerdo a las flechas, pero esa sección puede ser desplazada a otra posición mientras nosotros la identifiquemos correctamente con la etiqueta correspondiente al plano de corte, pero además tenemos unas distribuciones alternativas muy interesantes, como por ejemplo eliminar la etiqueta y abatir la sección directamente en una prolongación de la traza del plano de corte, o incluso abatir la sección sobre la propia vista principal. En ese caso no incluiremos ningún tipo de identificación del corte y además el contorno de la sección se traza con línea fina. Bien. Pues llegados a este punto solo nos queda comentar los apartados más importantes del vídeo. Para empezar, recordar que el corte es una herramienta de dibujo técnico que nos permite representar las cavidades de nuestros objetos como visibles y que un corte puede tener como resultado tanto cortes como secciones. Las diferencias fundamentales son tanto de funcionalidad como de aspecto, como diferencias formales. En cuanto a la función, el corte trata de representar la profundidad de nuestros agujeros y cambios en la geometría de ese agujero a lo largo de su profundidad, mientras que la sección se centra en representar la forma transversal de algunos volúmenes que por ser centrales o por estar ocultos por otros volúmenes más grandes de nuestro objeto, no quedan bien representados en las vistas convencionales. A nivel formal, como decía, la diferencia es que la sección solo incluye a la sección, mientras que el corte incluye sección y aquellos elementos que estén ubicados por detrás del plano de corte y que sean visibles. Y finalmente, en cuanto a la distribución, los cortes están condicionados por la distribución clásica de las proyecciones del sistema diédrico, mientras que las secciones admiten un rango bastante más amplio de distribuciones. Pues bien, con esto hemos llegado al final del vídeo, espero que os haya gustado. Muchas gracias por vuestra atención.